¿Recuerdas esa sensación cuando veías un coche en la calle que te hacía detenerte y mirarlo fijamente, pero luego simplemente desaparecía? Los años 90 estuvieron llenos de genialidad automotriz que, de alguna forma, se perdió entre el montón. Mientras todos recuerdan al NSX y al Supra, hay todo un garaje lleno de joyas olvidadas que realmente estaban adelantadas a su tiempo. Hoy vamos a repasar 10 coches olvidados de los años 90 que en realidad eran brillantes. Y créeme, el número 1 hará que te preguntes cómo dejamos que se nos escapara. Dale like si recuerdas alguno de estos y suscríbete para no perderte más arqueología automotriz. Isuzu VIC-ROSS. En 1997, Isuzu hizo algo completamente insano, tomó un coche conceptual que parecía salido de una película de ciencia ficción y lo llevó a producción. El VIC-ROSS era tan radical y extraño que nadie sabía qué pensar. Plásticos protectores por todos lados, interior de cabina de casa y llantas montadas en algo que llamaron Ceramic Titanium, que sonaba inventado, pero no lo era. Debajo de ese diseño salvaje había verdadera ingeniería, tracción integral Torque on Demand que predecía cuando una rueda iba a patinar y ajustaba la potencia sola, y una suspensión con amortiguadores monotubo de nivel Fórmula 1. No solo parecía rudo, realmente lo era. Sus dueños se lo llevaban a hacer off-road duro y respondía perfecto. El problema fue que solo se fabricaron unas 6.000 unidades. Era caro de producir y su diseño súper raro dividía opiniones, o te parecía lo más cool del mundo o creías que alguien había metido un trooper al microondas. Hoy encontrar uno es como encontrar un unicornio anguloso y agresivo. Quienes lo tienen son fanáticos, porque Isuzu, casi sin querer, creó un todoterreno adelantado 10 años a su tiempo. Si lo lanzaran hoy, con la moda de los crossovers raros, seguramente sería un éxito, en su momento, simplemente llegó demasiado pronto. Mazda Millenia. Mazda en los años 90 atravesaba una crisis de identidad. Querían competir con Lexus, Infiniti e incluso con las marcas alemanas, así que desarrollaron un coche para su nueva marca de lujo, Amati. Pero como la marca nunca se lanzó, simplemente le pusieron el emblema Mazda y lo llamaron Millenia. Y ese fue el error. No era un mal coche, era demasiado bueno para ser un Mazda. En 1995, el Millenia venía cargado de tecnología adelantada 10 años a su tiempo. Su versión más equipada tenía un V6 Mellor Cycle supercargado, tan complejo que muchos mecánicos no entendían cómo funcionaba. Ofrecía suavidad de V8 con consumo de 4 cilindros, algo que a nadie le importaba en una época de gasolina barata. También incluía paneles solares en el techo para ventilar el interior, navegación GPS cuando todos usaban mapas y una suspensión Elan que eliminaba el torque steer. Por dentro, madera real, cuero suave y un diseño más digno de Audi que de Mazda. El problema es que nadie sabía dónde encajarlo. Los concesionarios Mazda vendían autos accesibles y deportivos ligeros, no sedanes de lujo de más de $30.000. Quien quería lujo se iba a Lexus, y quien quería un Mazda no podía pagar un Millenia. Terminó atrapado en tierra de nadie. La producción terminó en 2002 y el modelo cayó en el olvido, aunque representaba lo mejor de Mazda cuando se ponía ambicioso. Su motor Mellor era brillante y varias de sus tecnologías apenas están regresando hoy. Actualmente puedes comprar uno por muy poco dinero y tendrás un coche adelantado a su época, solo que casi nadie sabrá qué es. Eagle Talon TCAWD. El Eagle Talon es probablemente la ganga de alto rendimiento más olvidada de los 90, lo cual es curioso porque básicamente era un Mitsubishi Eclipse en modo programa de protección de testigos, mismo coche, misma fábrica, mismos motores. Pero mientras el Eclipse se hizo famoso, gracias en parte a ciertas películas de autos rápidos, el Talon desapareció del mapa. Y es una lástima, porque la versión TSAWD era un auténtico misil. Montaba un 4 cilindros turbo de 2 litros con 195 caballos, que en 1990 era potencia seria para un coupé compacto. Además, tenía tracción integral y caja manual, no un sistema cualquiera, sino uno capaz de poner la potencia al piso como un coche de rally. No sorprende, compartía su ADN con el programa de rally de Mitsubishi.
Lo más loco es que el Talon TSAEW aceleraba de 0 a 100 más rápido que un BMW M3 de la época y costaba la mitad. Y con mats básicos, más presión de turbo, escape, intercooler, podían alcanzar cifras de superdeportivo. El motor 4G63 era un monstruo, aguantaba 400, 500, hasta 600 caballos si te atrevías. Pero el Talon tenía un problema fatal, la marca Ego. Nadie sabía qué era, nadie entendía qué intentaba hacer Chrysler con ella y, cuando desapareció, se llevó al Talon consigo. El Eclipse siguió vivo y ganó fama. El Talon quedó en el olvido, pese a que muchos preferían su diseño más serio y agresivo. Hoy encontrar uno en buen estado es casi imposible. La mayoría fueron modificados, explotados y chocados por dueños que descubrieron que 400 caballos y la seguridad de los 90 no combinan muy bien. Los pocos que quedan son o piezas de colección o proyectos eternos. Pero si logras hallar uno, tienes frente a ti una de las mejores gangas de rendimiento de la década. Un coche capaz de humillar Porsches al precio de un Accord, aunque casi nadie recuerde que existió. Volkswagen Corrado. El Corrado estaba destinado a ser el sucesor del Scirocco, el nuevo coupé deportivo de Volkswagen para los 90. Tenía todo para triunfar, un diseño espectacular, tecnología adelantada y ese motor VR6 de ángulo estrecho que sonaba celestial. Entonces, ¿por qué nadie lo recuerda? Porque Volkswagen decidió venderlo a precio de Porsche. Mientras ofrecía la fiabilidad típica de VW de principios de los 90, que no era precisamente su punto fuerte. Y lo triste es que el Corrado era brillante. Su diseño ha envejecido mejor que la mayoría de los coches de su época, limpio, moderno y con un alerón activo que realmente funcionaba. La versión G60 con supercargador era divertida, pero el VR6 era la joya, un motor compacto, único y con un sonido que hacía sonrojar incluso a los BMW de 6 cilindros. En carretera, el Corrado era excepcional. Su suspensión lo ponía a la altura, o por encima, de deportivos más caros, y las revistas lo proclamaron uno de los mejores coches de tracción delantera en manejo. El interior era sólido, bien ejecutado y con ese click premium en cada interruptor que VW hacía tan bien. Pero ahí estaba el problema, todo esto costaba mucho. Equipado, el Corrado VR6 se metía en territorio BMW y cuando los compradores veían el precio, elegían la insignia bávara. Resultado. Ventas desastrosas. Menos de 100.000 unidades en todo el mundo, y solo unos 18.000 en Estados Unidos. El Corrado desapareció a mediados de los 90, llevándose consigo las aspiraciones deportivas de Volkswagen durante años, lo cual es una pena porque realmente era un gran auto. Su motor VR6 terminó siendo usado en varios modelos de VW, su diseño influyó a la marca entera y, décadas después, la gente finalmente lo aprecia. Hoy, un Corrado bien conservado es una pieza codiciada. Tardamos 25 años en darnos cuenta, pero el Corrado era exactamente lo que siempre dijo ser, un coupé hermoso, adelantado a su tiempo y hecho para quienes realmente aman conducir. Mercury XR4T. El Mercury XR40 podría llevarse el premio al peor nombre en la historia del automóvil. Nadie podía pronunciarlo, nadie sabía qué era y explicarlo era un dolor. ¿Mercury es alemán? No, es un Ford, más o menos. En realidad, era un Ford Sierra europeo disfrazado bajo la marca Mercury, una idea de Ford para vender un coche europeo misterioso a los estadounidenses. No funcionó. Lo irónico es que, debajo de ese alerón trasero de 2 pisos, había un coche brillante y subestimado. Montaba un 4 cilindros turbo de 2.3 litros con 175 caballos, luego 200, tracción trasera y suspensión independiente en las 4 ruedas. Se comportaba como una auténtica berlina deportiva europea, porque lo era. En Europa, el Sierra competía con BMW y ganaba campeonatos. El XR4T heredó ese ADN, más algunos detalles raros que confundieron al público americano. Si podías ignorar su diseño extraño, descubrías un coche muy capaz, el motor turbo, pariente del Mustang As-Dio, respondía de maravilla a las modificaciones, el chasis era equilibrado y práctico, y tenía espacio real para pasajeros.
El problema fue todo lo demás. Un nombre impronunciable, una marca que nadie conocía y concesionarios Ford sin idea de cómo venderlo. El experimento Mercure duró solo unos años. En total se vendieron apenas unas decenas de miles. Hoy el XR4T es un clásico de culto para un grupo pequeño pero apasionado. Si encuentras uno en buen estado, tendrás una berlina deportiva europea por muy poco dinero, solo prepárate para explicar qué diablos es cada vez que te lo pregunten. Chrysler LHS. El Chrysler LHS formó parte de la revolución cab forward de los 90, aquella idea de Chrysler de empujar las ruedas hacia las esquinas y la cabina hacia adelante para lograr interiores gigantes en autos relativamente compactos. Y funcionó, el LHS tenía espacio trasero de limusina en un coche más corto que un Camry actual. Pero como era un gran sedán Chrysler de los 90, nadie lo recuerda hoy. Y es injusto, porque el LHS fue realmente innovador. El diseño cab forward no era solo marketing, cambió la forma de empaquetar los sedanes grandes. Su interior era enorme, la cajuela también, y su silueta curvada, obra de Tom Gale, el mismo diseñador del Viper, no se parecía a nada más en la carretera. El quinto 6 de 3.5 litros era suave y potente, y la transmisión automática de 4 marchas tenía aprendizaje adaptativo, algo muy avanzado para la época. La suspensión era cómoda pero controlada, no era deportivo, pero tampoco un barco. El interior estaba cargado de lujo, cuero, madera real, sonido premium y hasta auto-stick, un modo manual para la caja automática cuando eso prácticamente no existía en sedanes de lujo. En su momento, las revistas lo compararon con el Lexus LS400. Era casi igual de refinado, más espacioso y mucho más barato. Pero la reputación de Chrysler le jugó en contra. La calidad variaba mucho de una unidad a otra, y su diseño aerodinámico envejeció rápido. Para 2001 ya se veía anticuado y fue reemplazado por el 300M y después por el 300C, que sí tuvieron éxito. El LHS quedó olvidado, pese a ser uno de los intentos más ambiciosos de Chrysler por crear un sedán de lujo verdaderamente distinto. Hoy puedes comprar uno por muy poco dinero y seguirás obteniendo un coche adelantado a su tiempo, siempre y cuando aceptes que tendrás que guardar bien las facturas del taller. Subaru SVX. El Subaru SVX fue el gran experimento de la marca. Su apuesta por crear un gran turismo capaz de competir con cupés europeos que costaban el doble. Lo diseñó Giugiaro, sí, el del Golf y el DeLorean, y venía con una cúpula de cristal tipo jet y un motor boxer de 6 cilindros y 3.3 litros que era pura suavidad. ¿Por qué fracasó? Porque Subaru olvidó que quienes compran cupés de $40,000 no suelen entrar a un concesionario Subaru. Pero el coche era fascinante. Su famosa ventana dentro de la ventana permitía mantener la línea de techo futurista sin perder funcionalidad. La tracción integral era extremadamente avanzada para la época, con torque controlado por computadora, y el motor de 230 caballos era su primer 6 cilindros, construido para ser perfecto. Por dentro, era lujo japonés total, cuero, gamuza y botones por todas partes, más un reproductor de CD cuando eso era tecnología espacial. Subaru lo dio todo. El SVX tenía innovaciones que no llegarían al resto de la gama sino hasta una década después. Pero su experiencia de conducción era rara, demasiado pesado para ser deportivo, demasiado firme para ser un coche de lujo. Y la ausencia de transmisión manual mató cualquier entusiasmo de los aficionados. Duró apenas de 1991 a 1996, con unas 25,000 unidades producidas. Era caro, extraño y se vendía en los concesionarios equivocados. Hoy es una rareza que casi nadie ha visto en persona. Pero representa el lado más valiente de Subaru, una época en la que se atrevían a intentar cosas imposibles. Su motor y su sistema de tracción integral marcaron el camino para futuros modelos. El SVX fracasó comercialmente, sí, pero empujó a Subaru una década hacia adelante. Nada mal para un coupé olvidado con ventanas raras. Y eso es todo. Estas fueron las 10 wagons más olvidadas, abandonadas e increíblemente raras que han desaparecido de nuestras carreteras para siempre.
No olvides suscribirte para no perderte futuros videos. Todos los días subimos uno nuevo. Nos vemos pronto.